Muchas veces te habrás preguntado por qué no llega a tu vida el dinero que sientes que mereces o por qué, en cuanto llega, se va. Muchas veces te habrás sentido frustrado al ver que no existía una correlación directa entre los méritos realizados y la recompensa obtenida. Trabajas duro, pero el dinero no llega. ¿Por qué? ¿Qué misterio esconde la vida en relación al dinero que aún muchos desconocen? Para responder a estas preguntas, concertamos una entrevista con Jean-Guillaume Sales, profesor en biodescodificación biológica, que nos explicó qué parte juega el inconsciente y qué fuerza tiene en esta partida. Hoy conversamos con Jean-Guillaume Sales. Somos Luz Televisión, se ha venido a la ciudad de Málaga, en concreto a un lugar idílico llamado Villa San Pedro, muy céntrico y a la vez muy apartado. Este tipo de villas tiene ese privilegio. Y ha venido aquí para entrevistar a Jean-Guillaume Sales, sí. Porque este fin de semana va a ofrecer un taller con un título muy elocuente, es Dinero, ¿estás ahí? Esa es una pregunta que se hace mucha gente, entiendo. Sí, la idea del título de taller es como un resumen del tema que podemos tener con el dinero. Podemos ver que en el mundo tiene mucho dinero, pero para mí no está. ¿A dónde está el dinero? ¿Por qué no entra en mi vida? Y entonces es por eso que me ha gustado dar esto como una pregunta, también porque una pregunta, el poder para mí de la pregunta es que te obliga a pensar en una dirección. Cuando tú haces una pregunta a una persona, ella está obligado de pensar en esta dirección. Cuando tú te haces una pregunta a tú misma, también enfoca tu pensamiento y te obliga a pensar en una dirección. Mucha gente se pregunta por qué no llega a su vida el dinero, a su cartera, a su cuenta corriente. ¿Por qué? Hay varias causas. ¿Cuál es la razón por la que sentimos que el dinero no llega a nuestra vida o lo estamos boicoteando de alguna manera, esa entrada natural de la abundancia y sobre todo también del cash? El cash. Claro, tiene varias cosas, no podemos resumir las cosas a una causa, pero para mí tiene como dos ramas. Tiene gente que tiene problemas de dinero, no llega al fin del mes, es complicado, y vamos a empezar a buscar solución concreta. Es decir, que si no me llega dinero y no llego al fin del mes, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir mis gastos, intentar de encontrar un segundo trabajo, otro trabajo, para entrar más dinero. Y si tú puedes resolver tu dinero de esta manera, para mí significa que no tiene problema con el dinero. Significa que solamente tenía un aprendizaje a hacer, que es gestionar el dinero. Entonces, si tú puedes resolver de manera concreta tu problema trabajando más, disminuyendo gastos y restablecer tu economía, es que solamente tenía un aprendizaje para manejar el dinero. Cuando para mí tenemos un problema con el dinero, es que la persona disminuye sus gastos, gana más y pasa algo en la vida que todo el dinero que tenía un poquito ahorrado se va en una factura, la coche, una enfermedad, la casa u otras cosas. Y cada vez que la persona toma más trabajo, gasta menos, está contenta, llega algo que cada vez se cae en la misma problema. Aquí para mí eso es un problema, es decir que tú no puedes resolver de manera concreta tu problema, porque la trampa es de pensar como el dinero es una cosa material, podemos resolver el problema de dinero de manera concreta y material, y está bien de intentar hacer eso, es decir, trabajo más, otro trabajo, voy a buscar un trabajo que gano más, disminuyo mis gastos. Pero si eso no funciona, no significa que tú no tienes derecho a dinero, no tienes suerte, está tonto, porque es eso la trampa. Es de caer en la devalorización diciendo, pero ¿por qué los demás llegan y yo no? Porque también, yo creo en España y en Francia, hablar de dinero es un tabú. Yo creo que aquí un poquito también. ¿En Francia y en España hablar de dinero es un tabú? En Francia es un tabú. ¿Por qué?
Porque es como si tiene cosas como un poco vergonzosas, ¿sabes? Es decir, nadie va a decir, gano tanto o no llego al fin del mes. La gente no habla mucho de su problema porque es como si tengo vergüenza de hablar de eso. Entonces la gente es tan solo y piensa que los demás no tienen problema, pero es mentira. No es porque el otro no parece tener problema, pero tiene una casa, un coche, pero mira cuánto crédito tiene en la banca, tú no lo sabes. Entonces la primera trampa es de caer en la devalorización o no merezco eso. Y también una estrategia de defensa es de rechazar el dinero. O sea, el dinero es sucio, es malo, es peligroso y todo eso. Pero el dinero en sí no tiene ningún poder. Es como la electricidad. Gracias a la electricidad podemos hacer esta grabación, tener la luz, el móvil y todo eso. Pero la misma electricidad la puede utilizar para torturar a una persona. La electricidad está inocente. Entonces decir que es la culpa del dinero que la gente se vuelve loco, malo, no. Es que el dinero va a despertar cosas, pero el dinero no es su culpa. Es solamente una herramienta, una energía. Entonces, cuando una regla más o menos es que cuando tú no tienes solución, cuando te das cuenta que no tienes solución, es que la solución está a otro nivel, no en el lugar a donde tú la buscas, porque si no tienes solución es que ya no está aquí. Entonces la idea es que tener un problema de dinero es como una enfermedad. Una vez he leído un libro en una frase que es una frase un poquito fuerte, provocante, que decía, ser pobre es una enfermedad. Y yo creo que sí. ¿Qué quiero decir? Es que si tiene una enfermedad, la buena noticia, tiene un tratamiento y puede sanar. Entonces, la hipótesis es que sí podemos tener diferentes problemas del dinero. Por ejemplo, tiene gente que tiene una buena formación, hace un trabajo de calidad, pero le paga menos que los demás. Tiene gente que gana mucho dinero, pero al fin de mes gasta todo y no sé a dónde está el dinero. Tiene gente que tiene mucha deuda, otro que no puede encontrar trabajo, entonces se puede colocar de diferente manera. Pero la idea, la hipótesis es la siguiente, es que si tú no te entra el dinero, es que eso es la solución por tu sistema inconsciente. Entonces, mientras que para tu sistema inconsciente la solución es que el dinero no entra, no va a entrar. Es decir, que más o menos tenemos como dos programaciones. Tenemos nuestra programación consciente, es lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, lo que deseo. Y de otro lado, tiene la realidad de mi vida, lo que estoy viviendo. Mi programación consciente corresponde a lo que quiero, lo que pienso, lo que deseo. Y mi programación inconsciente corresponde a la realidad de lo que estoy viviendo. Entonces, si mi realidad que estoy viviendo no corresponde a lo que quiero, es que yo tengo un patrón inconsciente que dice otras cosas. Es como si mi patrón consciente va de este lado y mi patrón inconsciente va de este lado. El resultado es nada, más o menos. ¿Quién tiene más fuerza? Siempre el inconsciente. Porcentualmente se podría decir, o venimos diciendo, que el inconsciente representa un 80 frente a un 20% del consciente. Más o menos sí. La mayoría de la gente desconoce el poder o la fuerza que tiene su inconsciente y no ha abierto una puertecita para asomarse, para saber qué contiene su inconsciente. Ok, pero eso es el chiste. Cuando tú, como dice, abres la ventana y mira algo de tu inconsciente, no es inconsciente, se vuelve consciente. Entonces, lo que es interesante con el tema del inconsciente es que es una palabra que se acepta en el mundo de la psiquiatría, de la psicología, pero que nunca fue definido de manera clara. Entonces, para mí, la mejor definición del inconsciente es lo que daba Milton Erickson, un psiquiatra americano que ha creado la hipnosis ericksoniana, y decía, el inconsciente es todo lo que aún no es consciente. Es la única manera que podemos definir. Entonces, cuando tú tomas conciencia de algo que estaba inconsciente e inconsciente, se vuelve consciente. Entonces no es inconsciente. Pero cuando se vuelve consciente, va a salir del automatismo, porque nuestro inconsciente va a funcionar como un computador
está en una programación y aplica la programación que tiene. Y mientras que eso no es consciente, se aplica de manera como una programación. Pero cuando tú puedes reconocer eso, va a romper este automatismo, esta programación. Acceder al inconsciente es de vital importancia para todos. Yo creo que si queremos recuperar el mando de nuestra vida y vivir más en acuerdo con lo que mis sueños, mi deseo, lo que es importante para mí, la idea es de hacer de nuestro inconsciente un aliado y de trabajar con nuestro inconsciente. La locura es decir, voy a controlar el inconsciente. No, es de hacer de nuestro inconsciente un aliado. Pero de alguna manera hay que jugar con ese contenido o entrar a limpiarlo, porque puede tener patrones, incluso de nuestro sistema familiar, claro, muy perjudiciales para cualquier ámbito de nuestra vida. Hablamos del amor, hablamos del dinero, pero también podríamos hablar del amor, de la sexualidad, de la culpa, por ejemplo, que a claro, algunos nos acompaña, etcétera, claro, etcétera. Toda esa información está en el inconsciente, y cuanto antes entremos en ese gran salón, iba a decir habitacioncita, no, es un gran salón. Sí, podemos tomar, si estamos en la metáfora, como una inmensa biblioteca, en lo cual cada libro contiene un programa. Y un programa son memorias. Es decir, que tenemos 3 series de programación, es decir, todo lo que ha pasado de tu nacimiento hasta que tú creas tu identidad al final del adolescente. Aquí se construye tu personalidad, y entonces aquí tiene la base de la programación y también el nacimiento incluido, porque la manera cuando tú vas a nacer programa cosas en relación a tu relación al mundo. Después tiene todo lo que ha pasado en tu vida fetal y también cómo se ocurre tu concepción. Y después tenemos la historia transgeneracional hasta 6 o 7 generaciones arriba de nosotros. Eso hace parte de la programación inconsciente. Y tenemos además la programación del colectivo a la cual apartenemos. ¿Un puzzle complicado de ordenar? Sí y no. No tanto, porque el inconsciente es muy cooperativo. Pero si tú no le pides nada, él sigue su programación. Pero si tú empiezas a hablar su lenguaje y le pedir que cambie algo, le va a hacer. Somos la primera generación, creo, no sé si la primera o la segunda o la tercera, pero es muy reciente que estemos tomando conciencia de la importancia que puede tener el inconsciente en la marcha de nuestros asuntos. Claro, eso debemos esta abertura de conciencia a Freud y después a Jung, y porque desde aquí se abre esta comprensión. Pero yo creo que sí, estamos tal vez la segunda generación en la cual la gente se mueve más en este tema. Y nos estamos remangando para decir, venga, esto hay que solucionarlo porque yo ya no puedo aguantar esto más, no puedo... Pero sí, porque tiene gente que vive mucho problema, pero en vez de tomar esta responsabilidad, decir, si se pasa algo en mi vida, yo tengo una responsabilidad. Y eso es muy importante, porque cuando yo reconozco mi responsabilidad, yo recupero mi poder. Pero cuidado, la responsabilidad no significa que tú quieres que se pase eso. Significa que tú reconoces que dentro de ti tiene una programación que hace que está viviendo eso, aunque no tiene idea de lo que pasa en tu sistema. Y tiene otro tipo de gente que le toma como una fatalidad. No tengo suerte, la vida es difícil y ya vamos a vivir como eso. Pero cada día más gente está empezando a comprender que quizá lo que achacaba a la mala suerte, ya fuera en el amor, en la pareja o en el dinero, 2 temas, bueno, incluso en la salud, tiene un componente de autoboicoteo. Ahora, cuidado con... ¿No te gusta la palabra? No, no me gusta boicoteo. ¿Por qué? Porque boicoteo es un juicio sobre un proceso. ¿Por qué hablamos de boicoteo? Porque yo tengo un objetivo y me da cuenta que yo tengo freno para lograr este objetivo. Y voy a poner un juicio y voy a llamar eso boicot. No. Lo que tú llamas freno es la solución para tu inconsciente. Es decir, que cuando tú tienes un freno para lograr el objetivo, no te boicotea. Es tu inconsciente que te proteja.
¿Ok? Por ejemplo, imagínate que tu abuelo ha ganado dinero de manera malhonesta, con droga o no sé cuál. Entonces tú vas a tener el mensaje que el dinero es sucio. Entonces cuando tú dices a tu inconsciente, ok, yo quiero ganar dinero, él ¿qué va a hacer? Va a bloquear todo. Porque tiene esta programación dentro de ti. Y esa conclusión de que el dinero es sucio, ¿la llegó ya mi abuelo en el final de sus días? ¿O en qué momento de ese camino del sistema hasta mí se ha estereotipado ese mensaje del el dinero es sucio? Él puede que fuera llegar antes que yo, me lo han transmitido mis padres porque sufrieron una experiencia negativa. ¿O? No, es mucho más sutil. Es como si el inconsciente familiar es un campo de información. Y cada persona está conectado a este campo de información, pero va a cargar una historia diferente. Es decir, que en función de tu nombre, si tú eres el número 1 o el número 2 de los hermanos, por ejemplo, tú te ha puesto el nombre de tu abuelo. Entonces, todo lo que tu abuelo no ha resuelto, te va a tocar a ti resolver eso. Jung lo ha descubierto. Jung decía, todo lo que no es reconocido regresa como un destino, como su forma de destino. Entonces, todo lo que nos antepasado no ha resuelto, y si estoy conectado en antepasado, me toca a mí a resolver la historia. ¿Sabemos ya por qué? Porque dentro de lo que recibimos en ese hay mucha información. De hecho, mis hermanos pueden tener una visión respecto al dinero diferente que la mía propia, ¿no? Entonces, yo establecido una lealtad con alguien del sistema y ellos a lo mejor con otras personas que tienen a lo mejor patrón de éxito y yo no lo tengo. Exactamente. Es por eso que en una hermandad cada hermano tiene o hermana una vida muy diferente, porque influye en qué antepasado está conectado, el clima de concepción. Por ejemplo, imagínate que el primero llega y el padre y la madre no son casados. Entonces el drama, es la vergüenza, escondemos eso y nos casamos. Entonces él va a cargar una historia. Pero el segundo está esperado y viene en buena condición. Y el número 6, que la madre no aguanta más tener hijos y otra vez un hijo, también... Lo que me hace falta a mí, otro hijo. Eso ¿no? es, va a recibir otra cosa. Entonces también no tiene solamente la historia transgeneracional, tiene también el clima de concepción, que es muy importante. ¿Eso lo llamáis proyecto sentido? Exacto. El proyecto sentido la idea es que es el deseo inconsciente que genera la fertilidad. Es decir, que si una pareja no puede tener hijos, es porque no tiene un deseo inconsciente. ¿Okay? Y también eso se puede, para las parejas que están deseando tener un hijo conscientemente, ¿puede ser una solución este tipo de trabajos que tú planteas? Sí, claro. ¿Para resolver un problema de que no llega el hijo deseado? Sí, claro. Sí, yo he trabajado mucho con personas que tenían este problema y funciona. Es decir, que es lo mismo. Si tiene concepción es que tiene un deseo inconsciente. Es por eso que tiene pareja que hace el amor y no quiere tener hijos y tiene un niño. Porque a nivel inconsciente tenía un deseo. Pero a veces tiene un deseo consciente, pero no inconsciente. Porque no tiene deseo inconsciente, porque es la solución. Imagínate que tú estás conectado a un niño muerto. Entonces, tu programación te dice que si tú vas a tener un niño, va a morir. Entonces, no tendrá niño. Si una persona está conectada a una abuela que muere en el parto, la solución es de no tener hijo, por ejemplo. Okay. Leía el otro día un libro y lo he visto en algunos casos que hay veces en las que, y supongo que a lo largo de los años y de los siglos ha ocurrido muchas veces, el bebé se estrangulaba en el último mes y nacía muerto y tal. Eso también tiene unas consecuencias con el resto con generaciones posteriores, ¿no? A menudo el hecho de que el bebé tiene el cordón umbilical alrededor del cuello está relacionado al hecho que la madre tiene miedo de hacer un aborto, de perder al niño. Entonces la solución es de
cómo atar al niño porque tengo miedo de perderle. Y puede tener varias cosas también, pero tiene un sentido inconsciente profundo. Todo esto que planteáis desde la descodificación, ¿cómo se llama? Descodificación biológica, cambia la visión, cambia por completo la visión de la realidad. Porque muchas cosas que no se entendía por qué ocurrían, ahora, bueno, se documentan, se explican, y sobre todo para el que lo oye, muchas veces puede tener un sentido, decir, era por eso. Y lo siente y lo ve y es evidente que era eso, pero nadie se lo había explicado. Pero en el momento en que se lo explicáis, dice, sí, esa era la explicación. Es tremendo. Sí, pero cuidado, porque la transformación no se hace con una toma de conciencia intelectual. Si tú tomas en conciencia a nivel intelectual, tengo este problema, ¿por qué está relacionado a eso? ¿Qué va a pasar? Tú sabes por qué tiene el problema, pero sigue el problema. Lo que libera es de liberar la emoción inconsciente conectado al problema. Y solamente cuando se libera esta emoción inconsciente, que llamamos el ressenti en descodificación, cuando libero esta emoción inconsciente asociada a este problema, en este momento el inconsciente tiene la información que ya no existe el problema y se puede marchar las cosas de otra manera. Porque el inconsciente no conoce el tiempo. ¿Por qué el inconsciente no conoce el tiempo? Porque el inconsciente maneja nuestra sobrevivencia. Entonces, si nuestro inconsciente se relaja 10 segundos, yo puedo morir 100 veces. Entonces, él está en el momento. Y entonces, una vez que se graba algo en ti, para el inconsciente siempre es verdad, aunque hace 40 años que ha pasado, porque el inconsciente no conoce el tiempo. Y entonces cuando libera esta emoción inconsciente, en este momento el inconsciente dice, ya se acabó el problema, y entonces yo puedo quitar lo que interpreto como un freno porque no tiene peligro y empezar a mover las cosas de manera diferente. ¿Qué es lo que hace liberar al inconsciente? ¿Cuál es la parte del trabajo que vosotros hacéis? Encontrar esta emoción inconsciente asociado al problema. ¿Y eso se hace a través de una hipnosis o a través de qué? A través de un proceso terapéutico. Vamos a ayudar a la persona a conectar su emoción y encontrar el evento en relación a esta emoción y ayudar a la persona a liberar y a ir a tocar esta emoción inconsciente que se ha grabado en este momento. ¿Qué ocurre cuando ese paciente o ese cliente dais con la clave? ¿Ocurre alguna emoción? Claro. ¿Pueden verter lágrimas? Total, bien sûr, sí, claro. Sí, en primero tiene, no siempre es súper emoción, sí, pero tiene una emoción, una sensación que se vive en el cuerpo, y cuando se libera tiene como una relajación del cuerpo, la emoción se tranquiliza y ya, se acabó. Eso es un esquema general, sí, sí, por que para entender. Tú eres la primera demostración para ti mismo de que esto es efectivo, es decir, tú has hecho también tu proceso terapéutico hacia ti, sí, y has ido resolviendo todas las cuestiones que tenías pendientes, digamos, ¿no? Sí, pero me queda cuestiones. Yo creo que la idea de decir, ok, voy a hacer un proceso terapéutico y un día no voy a tener problema, eso no existe. El único momento a donde no va a tener, entre comillas, problema es cuando está muerto. Bien. Entonces, la idea es que, ¿por qué tenemos un problema? No para sufrir, porque tenemos algo a aprender. Eso es la función positiva de un problema. Un problema está aquí para que yo pueda crecer. ¿Okay? Y al principio va a crecer desde el sufrimiento y el bloqueo. Y el objetivo es de crecer no desde el sufrimiento, pero desde la conciencia. Y eso pide un proceso sobre todo tu historia, por supuesto. Y la visión chamánica describe eso de una manera que me gusta porque es muy realista. Ellos dicen que el guerrero del espíritu, cuando todo va bien en su vida, disfruta, descansa y se relaja porque se está cargando la pila, recogiendo energía para estar listo para el próximo ciclo de aprendizaje. Significa que el guerrero sabe
que va a venir otro problema, porque él tiene que aprender algo. Pero cuando todo va bien, disfruta este momento para coger fuerza. Y entonces si tú tienes la idea que un día va a resolver todo, cuando todo va bien te va a preocupar de decir, pero ¿qué va a pasar? Y no te descansa. Y entonces la idea es, el arquetipo del guerrero nos permite no de hacer la guerra, pero de no huir, de estar presente y de coger la fuerza para afrontar lo que tenemos. Entonces, cuando todo funciona, disfruto, me siento bien y me siento listo para el próximo ciclo de aprendizaje. Y cuando va a venir lo que antes llamaba un problema, digo, ya, vamos, ¿qué tengo que aprender? Y aquí sigo mi crecimiento, pero que se hace de manera más tranquilo, con más poder, porque más va a estar en contacto con tu poder, más puede vivir las cosas tranquilamente. Aunque afuera es un caos, tú te puedes sentir tranquilo dentro y aquí resolver de manera muy poderosa y mucho más fácil las cosas. Cuando uno sabe que tiene herramientas eficaces, cuando ese guerrero sabe que tiene herramientas eficaces, está preparado para que le llegue casi cualquier cosa y sabe que vencerá y sabe que solo podrá traerle. Entonces no tiene por qué sentir miedo ese guerrero porque se siente seguro de sí mismo. No, también el guerrero puede sentir miedo y aceptar de sentir su miedo, pero sin caer en el miedo. La error que hacemos es de rechazar una emoción. Más rechazar una emoción, más se va a grabar dentro de ti. Cuando tú aceptas vivir la emoción, pero sin identificarte eso, es como una ola, se puede ir gigante y después se apacigua. Entonces, Jean Guillem no escapa al miedo. No, claro. No sale corriendo con él cuando aparece el miedo. No, ahora no. Ahora yo acepto de sentir, de vivir y sabiendo que es solamente una emoción. El miedo es una emoción un poquito particular porque el miedo es una emoción que transforma tu película en realidad. Es decir, que cuando tienes miedo de algo, seguro tú te va a llegar eso. Y para mí el miedo es como un espejismo en el desierto. Tiene una sed tremenda y de un golpe aparece un oasis delante de ti. Entonces va en el oasis y cuando entra en el oasis desaparece. Y el miedo es lo mismo. Pero como el miedo da miedo, no entra. Y cuando entra ya se puede diluir de manera más fácil. O sea que al miedo no hay que salir corriendo ante el miedo, sino acercarse a él con curiosidad para saber qué trae ese miedo, qué mensaje trae exactamente. ese miedo. Como te decía antes, tengo muchas esperanzas, mucha ilusión puesta en las generaciones, en estas herramientas terapéuticas que nos estáis trayendo, ¿no? El poder de liberación, pienso que en 2 o 3 generaciones esto puede haber cambiado. Este juego llamado vida puede haber cambiado mucho porque, por ejemplo, la mala suerte ya no se le achacará tanto poder, ¿no? Sí y no, porque mira, al principio del siglo XX, entre los años 90 y la Primera Guerra Mundial, la humanidad ha tenido un despertar espiritual increíble. ¿Lo tuvo? Se lo tuvo en Europa, en América del Norte, tenía mucha abertura. Y todo eso se apaga con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y es como si regresamos a unas cosas. Entonces, yo creo que la evolución es como una respiración, se dilata, regresa. Entonces, me gustaría pensar que en 2 generaciones va a estar estupendo, pero no sé. No podemos apostar. Fíjate, esos periodos de involución, ¿qué sentido tienen? Bueno, lo decías con el tema de la... No sé, todavía no entiendo todo. La vida tiene todavía muchos misterios por resolver, ¿no? Claro. Has nombrado a Freud, has nombrado a Jung. ¿Fueron determinantes? ¿Cómo los contemplamos a día de hoy? ¿Cómo los contemplas tú a día de hoy? A esos Yo dos los contemplo monstruos. como persona que ha abierto el camino a todas las formas de terapia que existe ahora. Y yo creo que ahora hemos desarrollado diferentes prácticas terapéuticas más eficientes que lo que ellos han puesto a su época.
Pero ellos han abierto el camino. Porque lo que hacemos ahora, aunque ellos de alguna manera, y sobre todo Jung, lo teorizara, a día de hoy se han puesto ya las prácticas, o Jung también planteaba unas prácticas útiles y eficaces. Jung estaba mucho en el proceso analítico, también de los sueños, que es un material inconsciente. Tiene todavía corriente de psicoanálisis jungian, lacanien, freudian, que funciona desde este lugar. Milton Erickson ha aportado mucho a la psicoterapia, la PNL también, la Gestalt, tiene mucha... Pero lo que es divertido es que hoy yo creo que existe como 370 formas de psicoterapia diferentes. Y se crea un estudio para identificar cuál es la psicoterapia la más eficiente. ¿Se ha hecho ese estudio? Sí, y el resultado es muy bonito. El resultado de este estudio, la conclusión es que la terapia la más eficiente es la relación terapéutica. ¿Qué terapia es esa? Es saber tener una relación de confianza con tu paciente. Eso es la base que hace que cualquier técnica puede funcionar. Entonces la técnica viene después, la calidad de la relación terapéutica que tu terapeuta puede tener con tu paciente. Pero sin duda debe haber, la relación se da desde la psicología consciente, con la que, bueno, ya entiendo, o sea, el trabajo consciente de un psicólogo. Pero no te hablo de un trabajo, te hablo de una calidad de relación. Una calidad de relación es tu postura interna cuando está con una persona. Y esta postura interna se hace como permiso, protección, benevolencia, que la persona siente que ella te puede decir todo, que tú no la vas a juzgar, la vas a escuchar, la vas a entender, y que tú tienes la fuerza de escuchar todo. Eso no se dice. Eso se transmite por tu calidad de escucha y de presencia. Y si tú logras eso, la terapia se vuelve muy fácil. Por tanto, la conclusión es que no es tan importante la terapia como el terapeuta. Sí, el terapeuta es importante en el sentido que estamos en una relación de ser humano. Entonces, la especificidad del ser humano es su unicidad. Es decir, que no tiene dos personas en la Tierra que tienen tus huellas digitales. Son únicas. Y entonces, ¿por qué la terapia funciona? Porque eres tú, porque soy yo. Eso no se explica. Es por eso que a veces, si no te sientes bien con un terapeuta, cambia. Está bien, es muy importante sentir que, como decimos, tiene un feeling, que algo funciona. Jean Guillain ha creado un proyecto propio. ¿Cómo se llama? Mi escuela se llama Le Passage, no, es en francés, pero lo he escrito en dos palabras, porque es un juego de palabras que significa un pasaje, un paso sabio. Passage es cuando un niño es como rebelde, es como afrontando un poquito las reglas. ¿Por qué has creado la escuela? He creado la escuela porque a través de mi experiencia como terapeuta, como yo como paciente, como profesor cuando estoy dando curso, me da cuenta que está bien de tener una forma, cuando tú vienes a una formación, haces una terapia, pero me da cuenta que ¿cuál es el objetivo de todo eso? Vivir mejor. Entonces mi idea a través de mi escuela es de hacer talleres para dar herramientas a la gente concreta para su día a día. Es decir, que cada taller es un camino, un proceso terapéutico fuerte de transformación, y además de eso tú vas a aprender herramientas para poner en tu vida más conciencia, más belleza y más abundancia. Más o menos es eso. Y dentro de la carta de talleres que has planteado, además de de dinero estás ahí, que es tan necesario para tantos, ¿tienes otros también? Sí. ¿Cómo son? ¿Cómo los has orientado? ¿Con qué títulos? Tiene uno que se llama Bienvenido a tu casa, sobre el tema del poder personal. ¿Por qué lo he llamado Bienvenido a tu casa? Porque ¿qué hace que tú te desconectas de tu poder? ¿Por qué funciona en relación a los demás?
no en relación a tú mismo, no en referencia interna. Entonces, la primera cosa es regresar en ti y desde aquí restablecer la conexión con la conciencia y aquí poder encontrar tu poder. Entonces, tengo un taller, vamos a hacer este camino para sanar las heridas que hace que hemos dado el poder a los demás, recuperar la referencia y reconectar con nuestra parte divina, vamos a decir, y tener este poder que nos permite de sentirnos tranquilos enfrente de un objetivo muy importante o de un problema. ¿Cómo ocurrió que perdimos el poder? Porque vamos a vivir heridas a menudo muy pronto de juicio, de devalorización, de impotencia, que se vuelve como programación y patrones y se graba dentro de nosotros como una creencia que dice el otro es mejor que yo. Entonces, si el otro es mejor que yo, no me hago caso a mí, pero voy a hacer caso al otro y aquí voy a dar mi poder al otro. ¿Cómo llegó ese mensaje de que el otro era mejor que yo? ¿Lo escuché? Lo puedo escuchar, es una experiencia que tú estás viviendo, que te enseña eso y lo vas a creer para toda tu vida, aunque estaba un momento, pero el problema del inconsciente es que una vez que él ha grabado una información, le aplica a todo. ¿Por qué el inconsciente graba una información y no otra? Porque este evento se acompaña de una emoción muy fuerte. Una especie de... deja una cicatriz en el alma que ya es como que te acompaña siempre. Podemos decir eso, sí. Y entonces hago un taller sobre los actos simbólicos. Entonces el acto simbólico es un acto muy potente en terapia. Entonces eso es destinado a los terapeutas para aprender a dar un acto simbólico en relación a un paciente, pero lo puedes utilizar para ti en tu día a día para empezar a mover tu sistema inconsciente, porque el idioma del inconsciente, el lenguaje, es la emoción y el símbolo. Entonces, cuando entra en la emoción o el símbolo, tu inconsciente va a entender lo que lo pides. ¿Eso es chamánico? El origen de esos actos simbólicos... El origen, en primero Milton Erickson lo utilizaba mucho, después por supuesto Alejandro Jodorowsky, que es el maestro de los actos simbólicos, y él se inspira mucho de la cultura chamánica. ¿Sí? ¿Conociste a Jodorowsky en su No día? he tenido suerte de encontrar este Lo digo porque durante un tiempo, no sé si sigue haciéndolo, iba mucho a Francia. Sí, pero en París. En París. Yo estaba en los Alpes, en mi montaña, y no estaba en París. ¿Por qué ha dejado tanta huella y tan buena huella? Porque deja Jodorowsky y sus actos simbólicos. ¿Por qué son tan importantes los...? Él ha sido de alguna manera quien nos ha transmitido la importancia de los actos simbólicos. ¿Y el poder? Sí, porque el acto simbólico es una manera sencilla que tu inconsciente hace un proceso. Y entonces, cuando el inconsciente se mueve, se vuelve potente. ¿Qué más talleres has diseñado? Hago un taller sobre el proceso del duelo, es decir, cómo hacer el duelo de una persona fallecida o cómo hacer un duelo simbólico, es decir, una persona debe quitar su país por razón política o económica y necesita hacer el duelo de su país. Una persona se divorcia y debe hacer su duelo de la idea de la familia. Una persona va a la jubilación y necesita hacer el duelo de su vida profesional. Y hacer el duelo hace parte del proceso de la evolución. Si estoy niño pero que no hago el duelo de mi infancia, no pueden entrar en la adolescencia. Entonces, el duelo hace parte de la evolución. Y también hago un taller que he llamado campo holográfico, es decir, que he descubierto este sistema del funcionamiento holográfico del cerebro en los años 2000 en un libro de una sanadora de Estados Unidos que se llama Barbara Brennan y que explica todo el funcionamiento holográfico del cerebro. Para lo hacer sencillo, tenemos nuestro cerebro izquierdo y derecho. El cerebro izquierdo maneja la lógica, lo racional, y nos permite de manejar nuestro día a día. Pero en nuestro cerebro derecho
él está conectado de manera holográfica al universo y él tiene la capacidad de estar conectado afuera del espacio y del tiempo a la conciencia. Y entonces, ¿qué pasa? El cerebro derecho está en esta conexión Wi-Fi, vamos a decir, y el cerebro izquierdo va a interpretar, va a reorganizar esta información. Eso es cuando tenemos el equilibrio. El problema de hoy es que estamos en una civilización que desarrolla el cerebro izquierdo, pero demasiado. Es como si mi cerebro izquierdo tiene este tamaño y mi cerebro derecho tiene este tamaño. Entonces me estoy desconectado de la vida. Pero podemos recuperar esta capacidad a abrir nuestro cerebro derecho y manejar nuestra vida más en conexión con la conciencia, con la creatividad, la intuición, las sincronicidades. Y entonces es todo lo que aprendemos en este retiro de 7 días, más o menos. Y tengo un nuevo taller que voy a hacer final de agosto en Santiago de Chile y en diciembre en Uruguay, que he llamado El Poder de Crear, a donde vamos a trabajar sobre recuperar el poder personal. Bienvenido a tu casa. Y después, en segundo tema, vamos a trabajar el tema de la libertad económica. ¿Por qué? Si tú trabajas el tema de la libertad económica, te obliga a romper toda la limitación que tiene en relación a la prosperidad, a la abundancia, y entonces te permite de generar muchas más oportunidades. Y también tengo otro proceso où hago viajes terapéuticos. Entonces, estos viajes pueden ser 9, 10 días. Voy a hacer en septiembre un viaje en Asturias y este viaje lo hacemos en la naturaleza. O sea, ¿cómo vamos a estar en Asturias? Vamos a estar en la montaña todo el día y vamos a hacer proceso terapéutico en grupal en la naturaleza. Y eso ayuda mucho al proceso de estar en grupo, de estar afuera. Tenemos mucho tiempo, entonces nos permite hacer mucho proceso. Y voy a hacer también en septiembre un taller terapéutico de 4 días en un velero. Vamos a navegar entre Ibiza y Formentera haciendo proceso terapéutico también. ¡Wow! Lo que no cabe duda es que tu maletín de herramientas está lleno y que la persona que se acerque a ti puede vivir una transformación muy potente a todos los niveles. Eso es como terapeuta y como cuando hago los talleres, es mi objetivo. Mi objetivo es que la persona que viene a hacer un taller hace un cambio de verdad y una transformación de verdad que hace que ella va a ver resultado concreto en su día a día. Eso es mi meta y mi objetivo y es eso que me anima a compartir talleres. Cuando uno experimenta en sus carnes ese proceso transformador o esa transformación, es extraordinario. Sí. Mira la vida de otra manera, sonríe a la vida, si me permites la expresión. Y la vida te sonríe. Y la vida te sonríe a ti. Funciona en los dos sentidos. Estamos acostumbrados a separar mi sistema interno y la vida. Pero, por ejemplo, Eckhart Tolle dice una cosa que me gusta mucho y dice, tú no eres tu vida, eres la vida. Entonces somos la vida. Entonces, si yo muevo, la vida mueva. Entonces, no tiene separación. De igual manera que el surfer es también la ola. Claro. Solamente hay que aprender a compenetrarse con ella para hacer la pirueta más bonita y mejor puntuada, si me permites. Y con placer. Y disfrutándola. Eso es. Bueno, pues ha sido un placer conocerte. Creo que tienes un montón de herramientas súper interesantes para acercarse a ti y ir probándolas con la seguridad de que nuestra vida, con cada uno de los pasos que demos en esa dirección y con cada experiencia transformadora que vivamos, solo puede ser más satisfactoria para todos y cada uno de los que nos acerquemos a ti. Así que muchísimas gracias por hacer este trabajo. Vas a alegrar la vida de mucha gente y eso es contagioso. Sí, es contagioso, porque cuando empezamos a entrar en este tema y que nos damos cuenta que funciona, eso da como una alegría, una creatividad y una fuerza que hace que ya vamos, como dice, una vez que está entrado ya
no tiene marcha atrás. Lo difícil precisamente era llegar hasta cruzar esa línea. Una vez cruzada Sí, ya todo total. ya todo fácil, las sincronicidades Total. se multiplican y todo hace que uno pues diga, jo, cómo mola vivir. Sí. Jean-Guillem, ha sido un placer, muchísimas gracias por este ratito de conversación. Muchas gracias a ti, un placer también de compartir con vosotros. Mucha suerte en todos estos talleres, espero que se nutran de gente para que sigas dando vueltas por España y veo que por Latinoamérica también Sí. va a ocurrir. Sí. Bueno, pues te compartiremos con nuestros vecinos latinoamericanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.